Os damos la bienvenida al canal de Cristianos Evangélicos por el Mundo desde Alcalá de Henares. Me encuentro en mi casa con el pastor y misionero Arnaldo Fernández Arias Rivera, también con su esposa, que más adelante en otra parte de la entrevista, Sona, la vamos a entrevistar. Muy bien. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien y muy a gusto contigo y aquí con todos. En esta entrevista que vamos a iniciar ahora, tengo como referencia el primer libro que has escrito, Más allá de la coincidencia. Es autobiográfico. Sí. Voy a destacar algunas cosas y vamos a ver para que también las personas que están viendo la entrevista puedan despertarse el interés de las cosas que aquí vemos que Dios ha hecho en tu vida y lo que nos cuentas de tu testimonio en Cristo Jesús. Lo primero que destacamos es que naciste en Barcelona en 1945, el 28 de noviembre, y ese año es un año así muy significativo porque es cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Te convertiste con 22 años en enero de 1968, cuando estabas estudiando la carrera de Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Sí. Con 27 años, en 1972, eres ordenado pastor de la Iglesia Evangélica de Pueblo Nuevo. Este nombramiento en aquel tiempo, bajo la dictadura de Franco, es por el presbiterio de las Iglesias Unidas de Madrid. Es un presbiterio en el sentido de que éramos pastores de diferentes denominaciones, pero que estábamos juntos en el mismo espíritu y en oración, y ellos tenían una autoridad espiritual para esa ordenación. Después ya veremos que fue un momento muy significativo, importante para tu vida. Con 30 años, en 1975, viajas por primera vez a Europa del Este, a los países comunistas que formaban parte del llamado telón de acero. ¿Cuántos países eran? Eran 9 países del telón de acero. Era Alemania Oriental, era Polonia, la Unión Soviética, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia y Albania. En 1978, cuando tienes 32 años, el Señor te llama para que vayas a Inglaterra para servirle como pastor y misionero y para seguir ministrando a la iglesia perseguida de la antigua Unión Soviética en los países que hemos comentado. Ahí llevabas, aparte de la administración espiritual, ayuda humanitaria y las Biblias, Sí. en ese momento. Material cristiano también, sí. Sí. No solo Biblias, pero Libros. especialmente libros para niños, y que era algo muy peligroso, pero lo podían recibir. Después de la caída del muro de Berlín, 9 del 11 de 1989, ya pues ahí lo que era una dificultad ya no lo es, para llevar Biblias por todos los cambios que está habiendo. Y el Señor te muestra hacia los países musulmanes como Marruecos, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Zimbabue, Mozambique, también Israel con los judíos mesiánicos. Sí. Antes, cuando estábamos hablando de los países comunistas, también ahí ibas a Cuba, ¿no? Sí, a Cuba, que también sí está todavía siendo un país comunista, y varias veces he ido, sí. Tienes 8 hijos que todos viven en Inglaterra. Sí, Y estás casado con tu segunda esposa, Sona. Shona. Sí. Y también 14 nietos. Sí, todos mis hijos están casados, todos bien, y ahora vamos a verles ahora en Navidad, sí. Uno de ellos es pastor, ¿no? Sigue... Sí, sí. ¿En dónde está de pastor? Está en Manchester, es una fellowship, digamos, una iglesia que no es tan grande, a lo mejor se reúnen 40, 50 personas, y son 2 pastores, y él es uno de ellos, pero es más o menos el pastor más principal, sí. Y sí, es una bendición eso, sí. Después de 25 años en Inglaterra, con tu esposa Sona, vienes a España y te estableces en Anglés, y allí eres pastor de la iglesia Elim de Girona.
Sí, copastor. Copastor. Uno de los pastores. En vuestra casa me llama la atención que le llamáis la iglesia que primero levantáis ahí para el Señor, para una capacidad de unas 25 personas, ¿no? Era lo que tenía el sótano. Sí, el sótano. Le llamáis la caverna. Sí, sí, sí. Y ese nombre así... Bueno, no sé si un poco de influencia de los Beatles, de Liverpool, pero sobre todo porque suena más como una iglesia subterránea, que es lo que era, en cierta manera. Muy bien. Actualmente formas parte de la Fraternidad de Iglesias Evangélicas Buenas Noticias. También estás ministrando con un grupo de pastores en la visión internacional de Buenas Noticias que habéis llamado Puentes de Vida. Sí. Tu esposa está contigo en las misiones internacionales, en todo lo que estoy comentando. Eres conferenciante nacional e internacional y has escrito 3 libros. Aquí tengo el primero, como he comentado, Más allá de la coincidencia. Después está Viva, Activa. Viva y Activa, que está basado en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y activa y más penetrante que toda espada de 2 filos. De ahí el esgrima de la que lo ha diseñado uno de mis hijos. Ahora vemos el otro. Este libro tiene así como una especial connotación, porque es el libro también de la pandemia, que escribes durante un tiempo donde no tienes que estar viajando tanto, estás más tranquilo, y la verdad que lo he leído y es de una enorme bendición y profundidad espiritual. Seguimos. Estos libros, para adquirirlos, la persona que nos está oyendo, ¿cómo se pueden adquirir estos libros? Contactar conmigo, porque estos libros los distribuyo yo personalmente o algunas librerías de iglesias que los he dejado, y lo que hacemos es que el dinero que se consigue de estos libros, que solo son 10 euros cada uno, va exclusivamente para ayudar a las misiones internacionales, nuestros viajes que hacemos. Entonces, mientras estamos hablando, ¿se puede poner un correo para que pidan información, tu correo? Sí, sí. ¿Y cuál sería? Arnaldo 1945 @hotmail.es, no .com, que no me llegan los de .com, pero hotmail.es. Muy bien, pues ya mientras estamos hablando va a salir. Vale. Dejamos aquí este libro y vuelvo con el primero. Volviendo un poco al principio de la entrevista, naciste en Barcelona en 1945, que es el año, como hemos dicho, que terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero no las batallas personales de la vida. La vida continuó y tu padre fallece cuando tenías 6 años y tu hermano... 7 y medio, quizás. ¿Que se llama? Adelardo. Adelardo. Como mi padre, que se llamaba Adelardo también. Vemos una foto que estás con tu hermano en el cementerio donde está enterrado tu padre, que es en Barcelona. En el cementerio de Montjuïc. Vale, vemos una foto y seguimos hablando. Sí. Ahí estáis después de tanto tiempo juntos. ¿Cómo afrontaste tu primera gran batalla con la pérdida de tu padre? Bueno, yo creo que la primera impresión fue cuando enterraron a mi padre en el cementerio de Montjuïc. Estábamos allí, se ve toda Barcelona desde ese montículo, y mi madre nos dijo: vuestro padre ahora se ha ido en un avión al cielo. Y claro, a esa edad, pues supongo que me lo creí, el asunto. Más adelante, claro, reflexioné, porque mi padre creía en el Señor, él tenía, especialmente el Espíritu Santo, tenía algo sobre esto. Entonces, lo que ocurrió es que nos llevaron al colegio en Madrid para huérfanos de periodistas. Entonces mi madre nos llevó a Madrid, mi hermano y a mí, y allí nos dejó en el colegio, y ella tuvo que buscarse un trabajo
le fue difícil a ella, pero en este colegio nos recibieron y claro, había los chicos buenos, los chicos malos. Los chicos buenos pues nos recibieron bien, los chicos malos pues nos metían en algunas habitaciones oscuras y con voces así ultratumba nos decían: soy vuestro padre, que vengo aquí a veros. Y claro, imagínate tú el susto y el miedo que pasábamos allí. Son las novatadas, supongo que no siempre son bien recibidas, pero yo, reflexionando, sé que Dios nos llevó a través de todas estas cosas, pudimos superarlas. En el libro es muy interesante, para la siguiente pregunta que te voy a hacer, lo que comentas de tu padre. Está en la página 15 y dices: mi padre, Adelardo Fernández Arias López, nació en Úbeda, Jaén, el 6 de noviembre de 1880. Fue abogado, escritor, periodista y cónsul de España en Manila, México, el Cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica y Shanghái. Durante la Guerra Civil Española escribió artículos acerca de los abusos que los dos bandos hacían, y como consecuencia era buscado por los rojos y por los nacionales, teniéndose que refugiar en la Embajada Argentina. Allí escribió 2 libros sobre la Guerra Civil: Madrid bajo el terror y La agonía de Madrid. Finalmente, con pasaporte argentino, pudo escapar de España. ¿Cuándo descubres el legado de tu padre? Pues esto cuando ya teníamos 8 o 9 años y podíamos entender más. Mi madre nos contaba todas estas cosas y que, claro, que mi padre había escrito y lo había contado, y claro, esto nos hacía pensar, bueno, mi padre era un hombre ilustre. De hecho, en Úbeda, donde nació, hay una placa conmemorativa en una de las calles, se llama de su nombre, Adelardo Fernández Arias. Entonces, en un sentido humano, pues nos sentíamos orgullosos de mi padre, ¿no? Pasan los años ahí, en el colegio interno donde estáis, para periodistas, y relatas algo que llama mi atención. En la página 17 dices: recuerdo 2 ocasiones cuando el padre Montoya nos llevó a los chicos más jóvenes a bordo del lujoso yato de Franco, el entonces jefe del Estado, el Azor, que solía entrar cada año en la ría de Corcubión, en Galicia. ¿Cómo fue ese encuentro con Franco? Primeramente decir que todos los años íbamos con el colegio por 3 meses a Galicia, a esa ría de Corcubión, donde había un castillo que pertenecía a la Asociación de la Prensa. Y en ese castillo, pues claro, era un castillo de fantasías y muchas cosas y descanso y tal. Pero cada año Franco venía con su yate a la ría Corcubión, porque luego iba a pescar atún por ahí o lo que encontrara. Y entonces había una barcaza que teníamos allí en el castillo de unos 8 remos grandes, y íbamos allí, entonces nos recibía, entrábamos, subíamos, estábamos en fila, dábamos la mano a Franco y Franco iba preguntando a cada niño quién era tu padre, ¿no? Porque eran huérfanos de periodista. Y cuando llegó mi turno, le dije: mi padre es Adelardo Fernández Arias, con el seudónimo El Duende de la Colegiata. Y cuando le dije eso, me miró así, cambió la cara y pasó al siguiente. Porque claro, por lo que has dicho anteriormente, que le buscaban, ¿no?, por todos los sitios y tal, aunque ya había muerto, ¿no? ¿Y este encuentro con Franco se repitió más veces? 2 o 3 veces cada año, que venía 2 o 3 veces, y entonces íbamos allí. ¿La siguiente vez se acordaba de lo que le habías dicho? O... Yo no creo que ya las otras veces nos enseñaba el barco y tal, y así. Ya no se paraba tanto. Pasaba. Muy bien. Fue una experiencia. ¿Cómo vivías ese momento? ¿Que ibas en el barco remando? Ya, bueno, realmente en aquellos días, por mi edad o lo que fuera, pues
nos sentíamos entusiasmados de hacer aventuras de estas, vaya, ¿no? Más que nada. Sin ¿no? saber la relevancia. Exacto, y aquellos días, bueno, el jefe del Estado, vale, interesante. Muy bien. Claro, en el libro vemos el siguiente paso, que es tu entrada en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Que dices que va acompañada de una decisión drástica para tu vida, deshacerte de la presión del ser un buen católico. ¿En qué consistía ser un buen católico para ti? Bueno, en el colegio, digamos, el director era un sacerdote y aunque no era un colegio católico, pero había principios católicos. Entonces cada día nos obligaban, literalmente, ir a misa y por las tardes rezar el rosario. Entonces yo siempre me las apañaba para durante la misa pedirle al padre Montoya, que era amigo nuestro, un buen cura, una Biblia para leerla durante la misa porque me aburría personalmente. Otros quizá no, pero yo me aburría y leía la Biblia y me gustaba. Y por la noche el rosario nos hacían a cada uno de los chicos hacerlo y siempre me lo pedían a mí porque yo podía hacerlo más rápido que ninguno. Me sabía todas las letanías, todo eso de memoria y en pocos minutos terminábamos. Así que era una obligación y bueno, en ese sentido ahí nos hacían confesarnos también y todo eso y bueno, era una situación que estaba manejada un poco por disciplina y por el temor. Entonces, y sin embargo, esta experiencia, como dije, con el padre Montoya, él nos llevaba a todos los niños allí por la tarde y nos ponían un semicírculo ahí en la capilla y nos decía, vosotros ahora decirle a Jesucristo lo que queráis. Y eso era bueno porque ahí es donde empezábamos a improvisar oraciones que sentíamos en nuestro corazón hacia Jesús. Y eso fue el comienzo de mi, digamos, trayectoria en cuanto a recibir el Evangelio y entender de la comunicación personal con Dios a través de Jesucristo y esto, ¿no? En el libro comentas que tenías un deseo de ser cura. Sí, porque yo quería servir a Dios, pero no sabía otro camino, no conocía otro camino. A mi madre no le gustó aquello, porque ella conocía a los curas, o algunos de los curas. Entonces, pero yo me empeñaba porque yo quería servir a Dios y no sabía otro camino. Ahora, cuando terminé, digamos, lo que era el bachillerato y todo esto, y entré en la universidad, ahí ya no quería saber mucho acerca de Dios, aunque había algo siempre latente en mí. Entrar a la universidad supuso un cambio radical en tu vida, por lo que estamos hablando. Vamos a ver una foto del grupo musical, ¿cómo se llamaba? Los Magnetics. Vemos dos fotos y me comentas. Sí. Estáis ahí de lujo, parecéis un grupo profesional. Sí, eran de diferentes facultades, uno estudiaba Derecho, el otro Físicas y así, pero nos habíamos juntado porque tocábamos instrumentos y hacíamos algunos de los bailes en las universidades, los fines de semana, nos contrataban, etcétera, ¿no? Y era más bien algo que nos gustaba, tocar la guitarra, estar juntos, hacer grupo, ¿no? Y fue bien por un tiempo. Dices ahí en el libro que las chicas, después de las actuaciones, os invitaban a comer. Bueno, eso era con la tuna, que era diferente, también pertenecía a la tuna de ciencias. Y entonces en esto nos disfrazábamos con estos vestidos del siglo XVIII, XIX, etcétera, con capas y con cintas, y entonces íbamos a la Plaza Mayor de Madrid, o íbamos a otros sitios que nos invitaban, cantábamos, tocábamos y nos decían que subiéramos arriba.
digamos, a comer y todo eso, y nos escribían cosas de amor en las cintas. Y cuando terminábamos yo tenía que cortar esas cintas porque la novia que tenía no quería que supiera de todos esos escritos que nos hacían de las cintas. Pero era todo Muy divertido. muy inocente en muchas maneras. Las canciones eran bonitas de la tuna y tal, canciones de amor, canciones nostálgicas, y lo disfrutamos mucho aquello. Me llama la atención cuando veo el libro que constantemente hablas de tu guitarra, como Sí. una compañera inseparable. Absolutamente. ¿Qué te estaba mejor, el canto o la guitarra? Los Las dos dos iban cosas. bien, los dos iban bien, porque normalmente, claro, cuando he viajado he llevado la guitarra y he cantado, y es más el mensaje que transmites que la voz con que cantas, ¿no? Muy bien. Te conviertes, como estamos viendo, con 22 años cuando estabas terminando la carrera de Ciencias Químicas. ¿Qué papel jugaron tu madre y tu hermano en tu vida, en la conversión? Bueno, ellos se convirtieron primero por medio de mi madre, fue la primera, porque ella estaba en el hospital en Madrid, una operación seria, y ella no era creyente, pero estaba leyendo el libro de los pensamientos de Pascal. Y entonces le dijo, Dios, si salgo de esta, voy a buscarte. Porque mi madre tenía, desde que era pequeña en Barcelona, asistía a unas reuniones en un piso de unas hermanas evangélicas. Y ella le gustaba mucho, iba con su hermana Nuri y tal, a todo eso, y tenía como una semilla dentro. Entonces ella pudo decir, Dios te buscaré. Y cuando salió de la operación bien, volvió a casa, y en el buzón había allí un folleto de Operación Movilización, diciendo, ¿estás interesada en un curso bíblico o algo así? Pues escríbenos. Y ella escribió, y vinieron a visitarle unos pastores a la casa, y ella se convirtió, pero enseguida, y mi hermano también, y yo vi un cambio en sus vidas. Pero yo, cuando me hablaron a mí, yo lo entendí desde el primer día, pero no quise convertirme. Lo digo así porque tenía una novia de 5 años en la universidad, íbamos a casarnos y tal, y ella era católica, de su padre era comandante del ejército, toda una serie de circunstancias que no le permitirían cambiar. Entonces llegó un momento en que yo le dije, bueno, pues mira, este es mi camino, yo quiero seguir al Señor de otra manera, pero no puedo obligarte a ti porque, y si tú quieres seguirme, este es mi camino. Nos hemos conocido de una manera y entonces tuvimos que separarnos. Y yo le dije al Señor, bueno, Señor, he perdido en este momento lo que más quería, dame de tu amor. Y puedo decirte que yo tuve un bautismo de amor del Señor que me compensó muchísimo esa pérdida. ¿Te acuerdas del día que hiciste la oración? La oración Al Señor, para entregarle tu vida. Bueno, esto fue en el año 68, en enero. Ahora, este enero, era 54 años. Yo no creo que fue una oración consciente. Fue algo que yo una noche llegué a un punto, a tocar fondo, yo diría, y dije, lo único que dije, Señor, ayúdame a salir de aquí. Y al día siguiente yo me desperté con una sensación de que un lastre había salido de mí y estaba nuevo con una nueva motivación. Y yo en el colegio que estaba, en mi habitación, tenía allí en mi habitación, que era pequeña, tenía una mesa de póker para jugar para cualquiera que viniera, llena de humo, llena de chicas en las paredes, por todas las paredes, chicas medio desnudas o así, porque claro, era lo que como estudiantes eso era lo que hacíamos. Y de pronto, a partir de ese día, quité todos estos,
lo reemplacé por versículos de la Biblia que había conseguido así pequeños para ponerlos, quité la mesa de póker y abrí las ventanas, literalmente y espiritualmente. ¿Fumabas? Muchísimo. Ahora te digo cómo terminé esto, porque me decían, bueno, si tú crees y tal, me decían, no debes fumar, los evangélicos no fuman. Y digo, muy bien, pero de momento yo no lo siento como me lo decís a mí, pero lo entiendo, espero. Y una noche tenía un examen al día siguiente, y por la noche resulta que se me había acabado los cigarrillos, no había trabajo. Nadie tenía un cigarrillo, todo. Era tarde por la noche, ni una colilla que yo podía coger y hacerme un cigarrito con el papel higiénico, como solíamos hacernos en esos días. Nada, todo cerrado. Y dije, Señor, ayúdame con esto, porque yo era un recién convertido y no sabía mucho. Y fui a la Biblia y encontré en Corintios, en 1 Corintios, un versículo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y dije, bueno, a lo mejor no me conviene. Y luego más adelante, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. No, esa palabra, no seré esclavo de nada, fue la que me tocó. Yo no quería ser esclavo de nada, ni de tabaco, ni nada. Y dije, Señor, ayúdame. Desde esa noche nunca he probado un cigarrillo. Es algo milagroso, no lo entiendo, porque el tabaco es una adicción. Es muy difícil salir de ello. Pero fue Dios que me convenció a mí personalmente. Yo no estoy diciendo que el que fuma o no fuma hace esto, no nos toca a nosotros juzgar nada ni a nadie. Pero si uno siente que Dios le está hablando, uno tiene que ser, digamos, consecuente con esto y tratar de buscar soluciones, y a mí me la dio personalmente. ¿Te bautizaste en la iglesia? Fue la iglesia americana que está, esta carretera que va hacia el aeropuerto, que se me ha olvidado ahora esa autopista que va hacia el aeropuerto, había una iglesia americana que tenía un baptisterio, y entonces el pastor, que se llamaba Juan Goldstone, fue mi primer pastor, ahora ya está con el Señor, él le pidió al pastor de esa iglesia poder utilizar el baptisterio. Entonces fuimos toda la iglesia y ahí me bautizaron, el año 69, o sea, un año después, digamos. Este libro en el que estamos ahora un poco basándonos todas las preguntas y hablando más allá de la coincidencia, ¿has pensado alguna vez que si no te hubiera pasado, ¿no?, lo de fallecer tu padre, tener que venir a Madrid y todo, ¿cómo sería tu vida? Buena pregunta, porque realmente no lo sé, pero es la gracia de Dios que te lleva de paso a paso. Es como el poeta dijo, Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces yo seguía caminando y así fue como ocurrieron las cosas. Hemos estado hablando de tu madre, vemos una foto de ella. Ya, ok. Está con una Biblia y hablas en el libro que tu madre era una gran evangelista. Sí. Ella, cualquiera que venía, si venía alguien a limpiar la casa o iba al mercado a comprar algo, ahí ella estaba hablándole del Evangelio a cualquiera que estaba. Ella no tenía ninguna vergüenza del Evangelio de ninguna manera. Incluso cuando ella murió, estaba en el hospital y yo fui con Shona al hospital. Ella estaba allí en la camilla que se le iban a llevar a la operación y nos dijo, hasta a la que estaba conmigo en la habitación ya le he hablado un poco y tal. Ya no salió de la operación.
murió. Pero cuando fuimos a recoger sus cosas en la habitación, la otra señora que estaba allí con ella dijo: esta señora me estaba hablando tan profundamente, con tanta efusión acerca del Evangelio. Y yo, claro, tenía una sonrisa porque decía, bueno, esta es mi madre, ¿no? Y estaba contento. Tal palo, tal astilla, ¿no? Se dice el dicho. Ahí. Vemos ahora una foto de tu madre cuando fuiste con ella a Israel, Sí. que es muy entrañable. Vale. Ahí estáis al lado del Muro de las Lamentaciones. Sí, muy bien. ¿Cómo fue esa experiencia para vosotros, pero para tu madre? Bueno, ella fue la que inició este viaje. Ella me dijo, mira, yo quiero ir a Israel porque tengo un gran deseo, ¿puedes acompañarme? Y yo le dije, pues claro que sí. Estuvimos una semana allí, ¿no? Y visitamos diferentes partes de Israel y tal. Y ella recibió, y también yo, un certificado de haber estado, haber vivido en Jerusalén y todo eso. Pero entre todas las visitas hubo un detalle que a mí nunca se me olvida. Cuando fuimos a Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto, es la primera vez que yo vi a mi madre llorar, porque ella no era de llorar, sufría por dentro por muchas cosas, pero nunca la había visto llorar. Y esto me tocó profundamente, porque yo siempre he tenido algo acerca del pueblo judío. Lo del Holocausto es algo horrible que ocurrió, pero es algo que me atrae por causa de lo que el pueblo judío ha tenido que pasar, ¿no? De hecho, el año pasado estábamos, Shona y yo, íbamos a Inglaterra y no pudimos entrar por todas las restricciones y dijimos, pues nos quedamos por aquí, por Francia y Alemania, unos días de vacaciones. Y fuimos a uno de los campos de concentración que tenían los nazis allí para los judíos, todo eso, y es algo que está muy cerca de mí. Pero mi madre, ella tuvo esa experiencia. Y sobre todo en Israel, no solamente tuvimos la experiencia de ver lugares como Galilea, Jerusalén, Beersheba, fuimos, etc. Pero ocurrió algo muy interesante, es que había alguien en Jerusalén nos dijo que había en Najarilla, que es en el norte de Israel, un grupo de las Naciones Unidas, que eran colombianos, que estaban orando para que vinieran a visitarle un pastor español, porque eran creyentes, o sea, un pastor de habla hispana. Entonces allá fuimos, mi madre y yo, y bueno, había un grupo grande, empezamos a predicar y enseñar, e incluso una pareja querían bautizarse, así que fuimos ahí a la playa, al Mediterráneo, y les bauticé, y fue una experiencia grande. Luego volvimos otras veces después con este grupo, pero eso también fue una experiencia importante. Con tu madre, tener ese recuerdo en la Tierra Santa. Exacto. Y mi madre me decía, como siempre, es que no paras, ¿eh? No paras. Digo, no, seguimos. A los pocos meses de tu conversión bajo la dictadura de Franco en 1968, acabas encarcelado en un calabozo de la Dirección General de la Policía, que hoy en día es donde está la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sí. Vemos una foto de esas rejas que están ahí. Vale. ¿Cómo fue tu experiencia Esa en ese experiencia calabozo? fue muy importante porque, como digo, yo era recién convertido y entonces estaba con un grupo de operación movilización, un grupo con jóvenes de diferentes países. Fuimos a Toledo allí a distribuir Biblias y libros de Billy Graham,
no cobrábamos, si alguien quería hacer un donativo, bien. Y de pronto vinieron la Guardia Civil con sus tricornios y sus metralletas. Y vinieron y nos cogieron, nos llevaron allí a donde la comisaría, ¿no? En los coches esos negros de película, ¿no? Que bueno, es de la Guardia Civil, era la Guardia Civil, íbamos andando, vinieron andando, era cerca, ¿no? Y allí nos metieron, y entonces dijimos, ¿qué hacemos aquí? Y estamos esperando a alguien que venga de Madrid para hacer algunas preguntas. Digo, bueno, pues no vamos a perder el tiempo. Aquí se saqué mi guitarra, empezamos a cantar, le damos folleto, ellos contentos, la policía a escuchar de entretenimiento para ellos, pero les estábamos predicando. A las pocas horas vino un coche negro de Madrid, uno de estos SEAT 1500, que estaban, no sé si estaban hechos aquí o dónde, pero vinieron dos señores bien vestidos con sus corbatas, con trajes negros. Dijeron, ¿dónde está Arnaldo Fernández Arias? Digo, soy yo. Me pusieron dos esposas, me metieron en el coche y ya está, sin preguntas ni nada. Los demás los dejaron ir. Y claro, estaba todo el mundo asustado ahí orando por mí en la sede de Operación Movilización. Y bueno, me llevaron allí, llegué allí a la Dirección General de Seguridad, que era entonces. Me dijeron, quítate los cordones de los zapatos, quítate la correa, eso para que no me ahorcara, supongo, o algo. Y le dije, ¿puedo quedarme con mi Nuevo Testamento? Que tenía un Nuevo Testamento pequeñito. Dijeron, bueno, sí, sí. Y me meten en una celda que solo tiene, no hay ventana, unas rejas, como hemos visto la en la puerta foto, y una luz colgando allí, casi en penumbra, y un asiento para sentarse, que era así, y supongo que para dormir también. Y ahí había un joven, todo atemorizado, y le dije, ¿qué pasa contigo? ¿Qué has hecho? Dice, pues que he robado una radio en el rastro y me han metido aquí. Y le dije, tranquilo, tranquilo. Empecé a hablarle acerca de mi experiencia, cómo yo nací de nuevo, cómo me di cuenta de todo esto. Y lo que ocurrió fue que este chico empezó a llorar y tal, y allí con lágrimas aceptó al Señor. Al día siguiente lo sacaron y metieron a otro. Ahí se equivocaron, claro, porque al traer a otro con la misma historia, también aceptó al Señor, le regalé mi Nuevo Testamento, que era mi tesoro más preciado, y lo sacaron otra vez. Y a la tarde, mi madre vino toda asustada, yo estaba incomunicado, con una cartera llena de comida, para que me la dieran, pero no se dieron cuenta los guardias que en uno de los compartimentos de la cartera había folletos que hablaban del Evangelio. Bueno, primeramente me comí la comida, muy bien, y luego saqué los folletos y les llamé por las rejas a los guardias. ¡Hey! ¡Toma! ¡Toma! Y empecé a darle folletos, empezaban a leer, pensaban que era algo comunista, ¿no? O algo así. Era terrible eso de... Estaban paranoicos con lo de los comunistas y todo eso. Entonces empezaron a ver que era algo cristiano. Y entonces empecé a hablarles. Y empecé a hablarles y a chillar, levantar la voz para que los otros que estaban en las otras celdas escucharan. Y empecé a predicarles. Y de pronto había uno que reconocí que era un vecino mío, que era evangélico. Y al ver que yo estaba hablándole esto, él tomó valor y entonces se unió a mi mensaje, ¿no? Era Guardia Civil, era de grises. Sí, grises, se dice que grises. le llamábamos, Grises. que era la Policía Nacional. Sí, sí, grises. Y entonces se unió a esto y empezó a hablarle de folletos y tal. Y luego supe que este vecino había empezado una reunión de oración y de estudio bíblico en su casa a raíz de eso, porque en esos días los evangélicos tenían miedo y temor porque había mucha presión de las autoridades contra los evangélicos. De hecho, había algunos pastores en la cárcel en esos días de Franco.
Entonces, eso fue una experiencia. Pero esa experiencia me marcó. Al día siguiente me llamaron para interrogación. Y allí había un hombre con una máquina de escribir de esas antiguas y con un cigarro colgándole de la boca, con gafas redondas, mirando a la máquina, no me miraba. Y entonces empezó a escribir y ¿cuáles son tus ideas políticas? Le dije, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces sí que levantó la cabeza y me miró. Me digo, ¿qué dices? Digo, escríbalo eso en el informe. Bueno, a cabo de 5 minutos me dijo, lárgate de aquí, no queremos verte más. Porque esos estudiantes eran sospechosos en cualquier caso. Y claro, si encima de esto, con tu carnet de identidad, te ponen religión evangélico, porque tenías que tener... Lo tenías en tu carnet. En mi carnet de identidad. Tenías que tener tu religión. Y claro, eso ya inmediatamente te marcaba, ¿no? Y entonces salí gozoso, pero como dije, me marcó esta experiencia y me dio una carga por la iglesia perseguida, donde la situación era mucho peor que realmente lo que yo había pasado. Lo mío era algo micro, ¿no? Pero me hizo pensar y reflexionar. Ahí fue una semilla en tu vida para lo que vendría después. Exactamente. Lo que padeciste ahí, lo que Dios permitió, sí. Fue lo que te ha llevado pues durante 53 años a estar así ministrando. Y no puedo negar que durante la noche estaba ahí solo o tal o lo que sea, no fue fácil, ¿no? Porque hay la incertidumbre, ¿qué va a pasar? Y sabiendo cómo algunos de los que estaban ahí en la Dirección General de Seguridad, estudiantes, desaparecieron o algunos los torturaron. Entonces, realmente yo no sabía qué me esperaba, pero yo estaba confiando en Dios ciertamente, ciegamente, y no estaba en una actitud pasiva, sino una actitud activa, predicando el Evangelio. Antes de tu conversión, comentas en el libro que habías recibido, junto con otros estudiantes, porrazos, ¿no? Por las reuniones de universitarios, sí, claro. Bajo el régimen de Franco, ¿no? Pero eso fue por ser estudiante, o sea, sí. Estabas allí y empezaban a desalojar las facultades y cuando desalojabas, bajabas por la escalera y te daban con un porrazo o lo que fuera. O sea, eso no era por el Evangelio, sí. Eso era porque era estudiante, porque los estudiantes éramos rebeldes en cuanto al régimen, digamos, y no estábamos de acuerdo, pero lo dijéramos o no lo dijéramos, éramos todos iguales para ellos. O sea que experimentaste las dos vertientes, sí. ¿No? La de estudiante. Sí. Cuando te licencias en Ciencias Químicas con tesina por la Universidad Complutense de Madrid, mientras estás trabajando como profesor adjunto de Química en la Facultad de Veterinaria, en la misma universidad, Dios te llamó para servirle a su obra. Ya. Bien, esto es algo que fue realmente el comienzo de algo más grande, ¿no? Que el Señor me llevó durante ese tiempo. Estaba haciendo el doctorado al mismo tiempo, ¿no? Estábamos haciendo investigación sobre pesticidas sintéticos, digamos, y etcétera, etcétera. Y todo bien, hasta que de pronto el Señor me habló, no con voz audible, pero de una manera que yo he llegado a entender cómo Dios me habla. Entonces me dijo de dejar la universidad y servirle a pleno tiempo. Y el versículo que fue el versículo de bandera para mí fue lo que dijo Jesucristo. Él dijo: no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o beberéis, etc. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y esa palabra fue para mí, como dije, de bandera, y a mí me ayudó muchísimo. Así que al día siguiente fui a ver al catedrático, don Nicanor, que de paso
hacía algunos chanchullos allí con los fondos que entraban a la universidad, en fin, lo que fuera. Pero entonces le dije, mire, ahora en junio termino ya, digamos, el contrato y me voy. Y dice, ¿y eso? Digo, bueno, es que entonces me dijo, oye, un momento, es que te vamos a doblar el sueldo, tienes que terminar el doctorado, te da mucho prestigio, además te podemos facilitar una casa, etcétera. Hay unas tentaciones. Y yo le dije, mira, lo siento, pero es que he encontrado otro jefe. ¿Otro jefe? ¿Y quién es el jefe? Digo, es Dios. Y me miró así, alucinado, pensando que me había vuelto loco o algo así. Y le dije, sí, esto es. Y me marché. Y claro, esto fue lo que ocurrió. Pero de verdad que desde entonces nunca me ha faltado. Dios siempre me ha suplido en cada situación, etc. Con 27 años, en 1972, fuiste ordenado pastor de la Iglesia Pueblo Nuevo, como hemos comentado, por el Presbiterio de Pastores Unidos de Madrid, de diferentes denominaciones cristianas. Eras muy joven. ¿Cómo viviste ese momento tan solemne y tan importante para tu vida? Bueno, la realidad es que, en cierta manera, yo había instigado mucho esa unidad entre los pastores, porque allí yo comunicaba, llamaba por teléfono a algunos de los pastores de diferentes denominaciones, por ejemplo, el pastor cubano Rodolfo Loyola es uno de ellos, pastor Alberto Araujo, que era el ministro pastor de la Iglesia Calatrava, allí de la Iglesia Evangélica Española, había algún bautista, había del Ejército de Salvación, y yo los llamaba y nos reuníamos para orar, cada semana o cada 2 semanas. Y entonces, esto nos llevó a tal el nivel espiritual que decidimos que teníamos que involucrar a nuestras congregaciones en este tipo de unidad. Y el último sábado de cada mes nos reuníamos para orar y ayunar, nosotros los pastores y las congregaciones. Entonces, como digo, estos pastores, era lo que yo llamo el presbiterio, porque había una autoridad espiritual en Madrid en esos momentos, y nos reuníamos en el local de Ejército de Salvación, allí como 300 o 400 personas. Allí en aquellos días era bastante gente, digamos, en ese sentido de iglesia. Y ellos fueron los que impusieron sus manos sobre mí y me ordenaron pastor. Y claro, para mí era un reconocimiento y continuación del ministerio que ya estaba ejerciendo, digamos, en la iglesia, guiando y liderando bajo la guía del Espíritu Santo a la iglesia y en ese sentido con los otros pastores. Pero no se te pasó así por la cabeza que te iba a acontecer algo especial ante al orar por ti, los pastores, en ese momento tan especial. Ciertamente que algún tipo de unción y carisma vino, pero no me caí al suelo ni nada de eso. Digo, eso fue más adelante. Digo, siendo tan joven, no, a lo mejor, pues esto mañana va a tener este día donde me van a apartar para pastor. Y no decías, bueno. Trataba de mantener una cabeza fría realmente en todo esto, aunque me emocionó, claro, y algo ocurrió ahí. Vemos diferentes fotos en la iglesia. Sí. Entre estas, pues estás con Jaime de Brune, bautizando a hermanos, y también ahí estás con el pastor Rodolfo Loyola. Sí. Es un hermano muy conocido en aquel tiempo, que vino de Cuba. Sí. ¿Cómo impactó este hermano en tu vida?
Impactó mucho, no solamente él, Rodolfo Loyola, pero había otro pastor cubano llamado Alfonso Guevara, que eran amigos, ¿no? Y ellos tuvieron que salir de Cuba. Primeramente les obligaban a cortar caña por mucho tiempo, sin pagar ni nada, sin pagarle ni nada de eso, y cuando salían sin nada, solo con lo puesto. O sea que habían sufrido bastante bajo el régimen de Fidel Castro. Y claro, tenían una experiencia no solamente evangélica y de pastores, pero una experiencia de sufrimiento, que esto me impactó. O sea, yo recuerdo con Alfonso Guevara, primeramente, iba a un sitio en el centro de Madrid, un sótano, y me reunía con él y orábamos y ayunábamos, y ya aprendí muchas cosas en ese tiempo. Pero Loyola fue un hombre que, aparte de que era un pastor, era un intelectual y también escribía poesías, libros, y esto me impactaba. Yo le invitaba muy a menudo a predicar en la iglesia y él me invitaba a mí a predicar en su iglesia. O sea, teníamos una relación también con la familia y todo esto. Entonces, él impactó mucho en mi vida, Loyola, sí. Como digo, su palabra siempre era, digamos, clara, precisa y motivadora. Y como digo, él usaba poesía también a veces que él escribía para motivar, muy bueno y muy específico. Pero ciertamente que fue su ejemplo que me movió y me inspiró para hacer un viaje a Cuba. Porque, claro, los cubanos no podían volver, pero nosotros podíamos ir. Y volver. Y volver. Bueno, en principio sí. No, y a lo mejor tocamos eso un poco más adelante. Ya. Hay una foto en la que estás tocando en Semana Santa con una guitarra en la calle y hablando con un policía, ¿la podemos ver? Sí, sí. ¿Te acuerdas de esa foto, lo que estabas ahí, que tienes el policía pegado, lo que... Sí, lo que hacíamos, íbamos al parque, llevaba la guitarra, empezábamos a cantar, luego predicar, y cuando ya estábamos casi terminando aparecía la policía, decía, hey, que no podéis estar aquí, necesitáis permiso y tal, y entonces primero le predicaba un poco al policía, y después decía, bueno, ya vale, ya nos vamos. Ahora, cuando íbamos con Operación Movilización, también a los pueblos, llevamos una furgoneta que había alguien construido cuando la puerta corredera de la mitad, una plataforma que salía de madera y nos montábamos ahí encima y predicamos. Ahora, ¿qué hacíamos? Íbamos al ayuntamiento y pedíamos permiso para vender libros en el parque y tal. Y nos daban un permiso, pagábamos una miseria y teníamos el permiso para vender libros. Pero claro, para vender libros teníamos que promocionarlos. Y al promocionar los libros estábamos allí cantando y predicando. O sea, era una estrategia que utilizamos y que funcionó bien. Sobre todo estábamos en el País Vasco, en la parte de Huesca, toda esa otra parte de Zaragoza. Esa es la parte que estábamos mucho por ahí haciéndose en esa campaña. La Iglesia hoy en día en España está más acomodada en relación con lo que me estás comentando, ¿no? Que había ese ingenio de no conformarse, buscar la solución. ¿Ves así una diferencia de esos tiempos ahora? Por supuesto que la veo. O sea, desgraciadamente, no solamente España, pero toda Europa. Toda Europa está muy acomodada y realmente no está pasando lo que muchos esperaban que pasara, que hubiera más avivamiento, más conversiones, precisamente por ese acomodamiento, ¿no? que hay. Después, en tu vida, hay un acontecimiento en el libro del que hablas, que es cuando viene Arthur Blessitt, que impactó también mucho en tu vida. Vemos unas fotos. Vale.
estas fotos, ahí sales delante de la cruz que estás pasando y después aconteció algo, ¿no? Que hubo mucha problemática, ¿no? Para que se pudiera reunir los hermanos ahí en la Plaza Mayor. Sí, bueno, el asunto fue que, como te contaba, que teníamos una reunión de pastores tratando de ver cómo podríamos promocionar más la visita de Arthur Blessitt y cómo podríamos... Y no llegábamos a ningún acuerdo. Pero el Señor tenía un plan. Eso fue un día. Al día siguiente, resulta que en la primera página del periódico ABC, allí estaba Arthur Blessitt con su cruz, andando por la carretera Nacional 1 desde Burgos, que va de Burgos hasta Madrid, diciendo, Arthur Blessitt viene a Madrid, el hombre de la cruz. Y yo fui con otros a encontrarme con él en la carretera cerca de Burgos, de hecho le tuve en mi casa, digamos, para acomodación, pero llegó a Madrid y yo caminé con él por toda la Paseo de la Castellana, él con la cruz, había mucha gente, evangélicos que venía, pero también muchos mirando gente y les van dando folletos y stickers de estos que se los ponían, Jesús el único camino y todo esto. Entonces llegamos a la Plaza Mayor y claro, allí había un montón de gente, mayoría evangélicos. Perdón un segundo, ¿esto fue en el 73 o 72? Sí, 72, 73, Sí. 73 yo creo que fue más bien. Entonces, allí había sobre todo hermanos gitanos, que entre el movimiento gitano, el pueblo gitano, hubo un gran avivamiento. Y como sabéis, vinieron dos o tres hermanos gitanos desde Francia y empezaron a orar por la gente en la calle y hubo sanidades. Y la policía les arrestó por practicar medicina ilegal. ¿Te imaginas? Sí, medicina ilegal. Bueno, lo soltaron y tal, pero ahí comenzó el movimiento gitano en España. Y hubo muchas iglesias que le llaman Filadelfia, y entonces allí había muchos hermanos gitanos que estaban allí. Y ahí estaban los grises. Los grises son lo que, como le llamábamos a la Policía Nacional, que vestían de gris, ¿no? Y entonces ellos... eso era una manifestación no autorizada. En aquellos días no podían reunirse más de 10 personas en un grupo, ¿no? Sí. Tanto en una casa como en el exterior. Y ahí había cientos de personas. Y la policía empezó a cargar contra la gente. Bueno, estaban los hermanos gitanos allí cantando, no es con espada ni con ejército, sino con tu espíritu. Y ya los grises pensaban que estábamos hablando de eso de las espadas y el ejército, que la cosa iba de comunista, vaya. Y empezaron a pegar y se tiraron al suelo, los hermanos gitanos levantaron las manos y les pegaban allí, y ellos seguían alabando a Dios. Bueno, aquello fue malísimo en ese sentido. Vemos unas fotos de lo que estás diciendo. Vale. Ahí podemos ver como la policía, los grises, sí, están con la porra y los hermanos de pie. Sí. Ahí estábamos en medio, y ahí estaba Arthur Blessitt, y estaba Alberto Araujo, que es el que le traducía, y estaba yo y otros, y estaba Jaime de Bruyne también fotos. Por allí. Es el que me ha enviado estas fotos. Exacto. Entonces, y de pronto los grises se llevaron a Arthur Blessitt y a Alberto Araujo a la comisaría. Y a mí no me llevaron, y me quedé un poco diciendo, ¿por qué no me llevan a mí? Pensaba, pero de pronto me di cuenta lo que el Señor me estaba diciendo, lleva a la gente a la iglesia a orar. Y empecé a gritar y a decir, vamos todos a la calle Calatrava, a la iglesia a orar. Y ahí fuimos todos. Vemos unas fotos, vale, de está la iglesia llena y seguimos hablando. Sí.
En estas fotos hice ayer sobre la iglesia por fuera y tenemos estas antiguas que está llena. Y ahí fuisteis Ahí empezamos a orar y había oración, un clamor para que le soltaran y que eso, y al cabo de media hora ahí aparece Arthur Blessing con su cruz y tal, y ahí se convirtió mucha gente que hasta el día de hoy continúan firmes en la fe. Los que se convirtieron ese día en la Plaza Mayor, muchos, y otros en la iglesia, continúan. Algo marcó esa experiencia que hizo que la gente se mantuviera fiel. He oído a Jaime de Brun que tuvo que intervenir el embajador de Estados Unidos para su liberación porque él era americano y pertenecía a la iglesia bautista. Vemos una foto cuando viene en el coche del embajador americano y encima la cruz a la entrada de la iglesia. Vale. Estas fotos son maravillosas porque nos muestran la historia de que en aquellos tiempos que no había tantos cristianos en España. De hecho, había muchísimas ciudades que no había ni una iglesia evangélica, ni siquiera hermanos. Y fue un momento glorioso ahí en la iglesia que vivisteis, que todo el Señor, ¿no?, lo utiliza para su gloria. De todo este episodio de la iglesia, me fui con Arthur Blessitt y él quería ir a los nightclubs, los clubs de noche. De Alterni. Y empezó a hablar de las prostitutas y todo. Yo le traducía a él, digamos, hablándoles del Evangelio. Aquello también fue una experiencia para mí, realmente, porque claro, yo no iba a esos sitios, pero él fue allí con la cruz, la dejaba ahí fuera o a la entrada, y entonces ahí entrábamos y hablábamos del Evangelio. Él vino con su familia en una caravana aquí en España, ¿no? Porque él recorría países del mundo llevando la cruz para una manera de evangelizar. Entonces, cuando se oía que él venía, los hermanos se movilizaban. Terminamos viendo una foto en tu casa con Arthur Blessitt, preparando y organizando lo que has estado comentando. Sí. Ha sido de una enorme bendición todo lo que me has comentado, lo que hemos hablado, y supongo que lo va a ser para todo el mundo que vea esta entrevista. Muchas gracias. Arnaldo. Gracias, Marco.